Muy buenos días, jóvenes. Habíamos dicho que hoy vamos a tener una clase de consultas, de preguntas, y si no hubieran preguntas ni consultas, vamos a ver un poco más de nuestra materia para complementar lo que estábamos viendo ayer en la clase de resolución de ecuaciones diferenciales. Así que no sé si tienen algo. Estoy presto para poder absolver vuestras preguntas. Bien, acá tenemos el método de Runge-Kutta con coeficientes de Hill. Habíamos indicado que también este es un promedio ponderado de pendientes, ya que los coeficientes que tenemos y que multiplican a z sub 0, z sub 1, z sub 2 y z sub 3 suman 6 y dividimos entre 6. Los valores de z son estos que tenemos acá, y se identifican claramente porque hay unas raíces cuadradas, raíz cuadrada de 2 en realidad. Esto es lo que ayer habíamos planteado. Lo interesante es que teniendo este formato de resolución de ecuación diferencial mediante ecuación de recurrencia, y siendo un método de un paso, este proceso de cálculo se puede elaborar
en una secuencia de pasos intermedios. Eso es lo interesante de este método. El texto que dice la ventaja más importante del procedimiento de Hill, o sea, Runge-Kutta con coeficientes de Hill que estamos observando, consiste en el requerimiento de un mínimo de memoria. Aunque ahora, bueno, las memorias ya son bastante amplias, grandes. Es decir, son memorias que están en el orden de los gigas. Cuando se inicia la microcomputación, es decir, el uso de computadoras personales, allá en los años inicio años 80, estamos hablando de alrededor de 40 años, ¿verdad? Las memorias eran bastante reducidas, en el orden de los megas, de los megabytes. Hoy tenemos gigas, por lo tanto, hablar de uso mínimo de memoria es un tema que no tiene mucha importancia. Pero sí, lo que vamos a ver a continuación es el uso de este método de Runge-Kutta con coeficientes de Hill a través de 4 pasos intermedios. A través de 4 pasos intermedios para generar un segundo punto, otros 4 pasos intermedios para generar un tercer punto y así sucesivamente. Lo interesante es cómo se procede a través de esos pasos intermedios. ¿Cómo es posible que investigadores del análisis numérico hubieran llegado a plantear una metodología de esta naturaleza, con pasos intermedios, cuando en realidad, si nosotros aplicamos lo que está dicho acá en la ecuación 39, que nos permite calcular delta y sub n, complementado por los valores de z, con un solo cálculo podemos ir de paso en paso, es decir, de punto en punto, no de paso en paso, de punto en punto. Veamos ahora este procedimiento de pasos intermedios, donde se plantea unos cambios de variables interesantes utilizando z sub 0, z sub 1 y z sub 2. Dice, para efectuar esta minimización de memoria en el uso de espacio de memoria, se deben introducir las siguientes 3 cantidades. En realidad, como ustedes podrán observar, son Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 basados en los valores Z sub 0, entran en los 3, Z sub 1 y finalmente Z sub 2. Esos valores cuyo cálculo de sus valores está contemplado acá. Para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, el algoritmo que se usa para calcular y sub n más 1, conocidos y sub n, x sub n y sub n, y delta x es como sigue.
Es decir, vamos ahora a ver los 4 pasos intermedios. Veamos de qué se trata. Reitero, para pasar de y sub n a y sub n más 1, es decir, el próximo punto. Y repetiremos para ir a y sub n más 2, y así sucesivamente. ¿Qué dice el paso 1 intermedio? Calcular z sub 0 utilizando la ecuación diferencial planteada multiplicado por delta x, es decir, multiplicado por h. Luego calcular y sub n más 1 del paso intermedio 1, que es igual a y sub n más 1 medio de z sub 0. Inmediatamente calcular q sub 1, que es igual a z sub 0. Luego vamos al paso intermedio número 2, donde calculamos primero z sub 1 utilizando el valor ya conocido de y sub n más 1 del paso intermedio 1, utilizando x sub n más 1 medio de delta x como el valor de la abscisa y sub n más 1 superíndice 1 como el valor de la ordenada, ingresando, por lo tanto, al cálculo de z sub 1 de esta manera, multiplicado por delta x. Luego tendremos y sub n más 1 del paso de y1 más este producto 1 menos raíz de 2 entre 2 por z sub 1 menos q sub 1. Entonces tendremos el valor de y sub n más 1 en el paso intermedio 2. Luego calculamos el valor de q sub 2, que está acá, de esta manera. Q sub 1 es conocido y z sub 1 conocido en este paso intermedio número 2. Luego vamos al cálculo del paso intermedio número 3. Z sub 2, de esta manera, utilizando como ordenada el valor de y sub 1, y sub n más 1 del paso intermedio anterior. Basado en este valor de z sub 2, calculamos y sub n más 1 del paso intermedio número 3, utilizando y sub n más 1 del paso intermedio anterior, más este paréntesis por este paréntesis. Tanto x sub 2 conocido como z sub 2 también conocido. Luego calculamos q sub 3 con esta fórmula de cálculo, utilizando los valores de q sub 2 ya calculados y z sub 2 inmediatamente antes calculado. En el paso 4 intermedio calculamos z sub 3, nuevamente utilizando el valor de y sub n más 1 del paso intermedio anterior, multiplicado por delta x. Y finalmente, y sub n más 1 del paso
intermedio 4, utilizando y sub n más 1 del paso intermedio anterior, menos 1/6 por z sub 3, menos 1/3 por q sub 3. Valores conocidos, aquí y aquí. Aquí, y sub n más 1 es la respuesta final en cualquier estado. En realidad, es el valor y sub n más 1 final en el paso, en el nuevo paso. Si hemos empezado con y sub 0, entonces este será el valor de y sub 1. Y para ir a y sub 2 debemos empezar nuevamente con el paso intermedio número 1, 2, 3 y 4 para obtener y sub 2. Entonces, hay una cantidad de cálculo mayor, indudablemente mayor cantidad de cálculo en cada paso intermedio. Hay 2 cálculos, 3 cálculos, siendo la primera una simple asignación, pero en los siguientes 3 pasos hay 3 procesos de cálculo numérico. Y en el paso 4 solamente 2 procesos de cálculo numérico. Notar que del anterior algoritmo se necesitan 4 espacios temporales de memoria a través del cálculo computacional. Espacio para los siguientes valores. Un valor z, un valor y sub n más 1, un valor q y un valor delta x. Un valor delta x. Y luego viene, bueno, el planteamiento algorítmico computacional, tanto para y como para q. Tanto para y como para q. ¿Qué podemos interpretar de esta manera para poder proceder con el cálculo numérico? Sin embargo, esto es visión de alguien que dice, bueno, los cálculos representativos de los intermedios 1, 2, 3 y 4 podemos realizar de esta manera, Pero ese es un tema ya de programación, ¿no es cierto? De programación. Lo que a nosotros nos interesa de principio es tener la secuencia de pasos 1, 2, 3, 4. A partir de esto, nosotros ya podremos ver el mecanismo de programación que debemos aplicar. Lo interesante es que evidentemente se necesitan solo 4 valores. Se necesitan 4 valores. Porque el valor de q sub 2 está basado en ¿qué? Está basado en un valor q anterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, el q sub 3 está basado en el valor anterior, q sub 2, el valor anterior z, ¿no es cierto? El valor anterior z, que en realidad está dentro del paso actual, intermedio actual. El valor de x es delta x, ¿no es cierto? Y el valor de y, que es la conclusión del paso intermedio actual. En realidad se necesitan solo 4 variables para cada paso intermedio. Y
finalmente indicar que si bien hay ese ahorro de memoria con apenas 4 incógnitas, 4 variables que van llenándose en cada paso intermedio, lo interesante es que los pasos 1, 2, 3, 4 son pasos secuencialmente ejecutables. Secuencialmente ejecutables. Eso quiere decir que para pasar de 1 a 2 solo se usan las 4 variables. Para pasar de 2 a 3, lo mismo, 4 variables. Y finalmente, para pasar al cuarto paso, también las 4 variables. Y la secuencia es cronológica, seguida una de la otra. Que cuando se trata de cálculo numérico, eso es importante e interesante, porque es una secuencia cronológica, ¿no es cierto? Un paso después del otro con las mismas incógnitas. Ahorro de memoria y una ejecución de cálculo numérico que es una seguida de otra, ¿no es cierto? Y eso significa un proceso repetitivo. O sea, los pasos intermedios podemos realizarlos dentro de un proceso de cálculo iterativo. Y en términos de programación, eso es muy óptimo, muy interesante, que no da lugar a dudas, no da lugar a susceptibilidades, no da lugar a errores, o por lo menos se minimizan los errores, y cuando existe error es muy fácil de ubicar dónde se encuentra el error, para tener integridad en el proceso de cálculo numérico. Ese es el término importante. Integridad. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Bien, ayer tuvimos asistencia de, creo que 7, ahora somos 8, alguien ha aumentado, creo que he perdido el control, creo que Lorena, Gabriela, pero falta uno, me he olvidado el nombre. O sea que aquí hay 2, 4, 6, 8, falta alguien, ¿no? Falta alguien. Bien, algo que es muy importante, notarán ustedes ahora con esta explicación sencilla, que cuando uno elabora una metodología de solución de cualquier problema, está impartiendo un algoritmo. Este es un algoritmo, el que estamos observando acá. Este es un algoritmo. Y cuando uno elabora un algoritmo,
la secuencia de pasos que uno va estableciendo tiene que ser una secuencia donde el siguiente paso, que es la elaboración del código, tiene que ser un paso, ¿cómo podríamos decir? Natural. Tiene que ser un paso natural. Es decir, un paso que vulgarmente podemos decir de cajón, porque lo anotado nos muestra claramente que el código viene por añadidura. Eso es lo importante. El código viene por añadidura. Es decir, es una actividad, podríamos decir, ya establecida, ya preestablecida, que su elaboración, su ejecución, es una actividad sencilla y natural. Y eso es lo que vemos en este algoritmo, ¿no es cierto? Esto es lo que vemos. Fuera de esto, al margen de estos pasos y antes de estos pasos dentro del programa, ¿qué se encuentran? Nuestros datos. Datos que han sido leídos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos datos? Esos datos son estos que tenemos acá. X sub 0, Y sub 0 y delta X, que en los otros métodos, es decir, en los otros lo ejecuta, a esto llamado H. Y por lo tanto, estamos propiciando acá un cambio de variable. Simplemente el cambio del nombre de H por uno nuevo que es delta X. Entonces, previamente, ¿qué tenemos? Tenemos estos tres valores que son valores que se leen, son datos. Y finalmente, la función f, ¿no es cierto? La función f, es decir, la función de la derivada parcial, perdón, de la derivada ordinaria. Entonces, previos a este primer paso intermedio, tenemos esos tres datos y la función que se convierte en un dato intermedio a calcular. Podríamos eso poner en una función cuando se trata del lenguaje de programación Delphi, una función, ¿verdad? De manera que en el cálculo numérico que estamos observando, ni siquiera es necesario el lenguaje en su condición moderna, donde hay necesidad de elaborar un formulario. Sino es suficiente utilizar el lenguaje Delphi en su modalidad anterior. ¿Y cuál es esa modalidad anterior? Se llama Pascal. En computadoras multitarea, multiusuario y multiprogramación, que hoy en día se llaman servidor. Y que, bueno, los servidores son tan antiguos como los mismos usos computacionales.
de los años 50, 60 hacia adelante. Y que en inicios de los años 80, a fines del año 1980, por primera vez se introduce la computadora personal con CPU. Antes habían computadoras personales, pero no eran computadoras personales con un sistema operativo único, como es el DOS, el Disk Operating System. Aunque paralelamente Apple también lanza su propia computadora personal, que todavía se mantienen, ¿no es cierto?, las dos líneas. Las computadoras que corresponden a las IBM y sus compatibles, ahora en dos modalidades, torre y laptop, y lo mismo con las computadoras Apple. Y ese sistema operativo DOS, el año 1995, después de 15 años de uso, se transforma, o los investigadores, desarrolladores transforman en Windows hasta nuestra época. Hoy manejamos sistema operativo Windows. Antes de 1980 ya habían computadoras personales, pero cada fábrica tenía su propio sistema operativo. Podemos recordar o leer un poco en la historia del desarrollo de la microcomputación, computadoras como Radio Shack, Commodore, HP y Texas Instruments, de las 4 que en este momento me estoy acordando. Y cada computadora personal tenía su propio sistema operativo. A fines de los años 80, el sistema operativo se hace universal y es el sistema operativo DOS, Disk Operating System. Entonces es un poco la historia de cómo ha ido cambiando la microcomputación. Y hoy en día tenemos los sistemas operativos 8 y 10 con gran uso. Creo que ya se ha introducido el Windows 11, creo que todavía no lo tenemos acá, seguramente está en una etapa de prueba. Pero sistemas operativos 8 y 10 son muy comunes en nuestro medio. Finalmente, decirles que las computadoras personales que utilizamos tienen su sistema operativo Windows, y los servidores, como por ejemplo el sistema, la computadora que maneja la universidad, es un sistema multiusuario, multitarea y multiprogramación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros a través de Internet podemos comunicarnos con la computadora de la universidad utilizando el link correspondiente. Podemos con mucha claridad y certeza decir que el sistema operativo de esa computadora multitarea, multiprogramación, multiusuario de la universidad
esa computadora no tiene pues el sistema operativo Windows. Por supuesto que no. Entonces, la forma de comunicación es a través de un puente que interpreta lo que nosotros hacemos en nuestro sistema operativo. Un minutito. Bien, entonces estábamos diciendo que entre nuestro sistema operativo y el sistema operativo de los servidores hay un puente que en realidad es un decodificador, para que dentro la computadora multiusuario podamos tener acceso a su información. Entonces, hay un decodificador que puede ser un software, Y para ello existe aquello que se llama un módem, que es el medio físico. Y nosotros, como usuarios de la información que tenemos en la computadora de la universidad, ni siquiera nos damos cuenta de que existen esos medios informáticos de intercomunicación. Ni siquiera nos damos cuenta. De manera que toda esa es una temática bastante reservada, porque podrían haber personas, gentes que estén tratando de hacer algún cambio, ingresar en las bases de datos y modificar datos, información, los famosos hackers, ¿verdad? Entonces, ni siquiera los externos sabemos qué computadora tienen, qué marca, qué línea, ¿no? Es un tema muy reservado de la universidad a través de su departamento de sistemas. Bien, si vamos en la línea de los métodos de un paso, me gustaría mostrarles algo que me parece interesante en este momento, que es la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Me gustaría mostrarles eso. A ver, me esperan un instante.
Aquí está. Sistemas de ecuaciones diferenciales. No estoy planteando una teoría, pero sí directamente un ejercicio que voy a pasar a compartir inmediatamente. Aquí va el ejercicio. ¿De qué se trata? Un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden a través de un ejercicio. ¿Qué dice? Aquí hay un gráfico donde mostramos una pelota que cae a una plataforma. Hace un rebote, un segundo rebote, y pretendemos que caiga en este hueco. Pretendemos que caiga en este hueco. Existen dos posibilidades. Si el rebote es previo al hueco, como sucede acá, entonces tenemos dos posibilidades. Que en el próximo caiga o que rebase, quede fuera del hueco y hemos perdido la posibilidad esa de que caiga en el hueco. Entonces, el propósito final es de que la pelota caiga en el hueco. Resolvemos el sistema de ecuaciones diferenciales con el objetivo de que la pelota caiga en el hueco. Ese es el objetivo. Y, por supuesto, que mediante uso computacional debemos llegar a esta solución y vamos a llegar haciendo un pequeño cambio y colocando la pelota de nuevo acá. Entonces vamos a lanzar la pelota por segunda vez, pretendiendo de que caiga en el hueco. Si no cae, vamos a lanzar por tercera vez, por cuarta vez, hasta que finalmente la pelota caerá en el hueco. Y para ello vamos a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que nosotros ya sabemos resolver a través de los métodos vistos en nuestra materia. ¿Cuáles son? Euler-Gauss, que es predictor-corrector, y los métodos de Runge-Kutta. Coeficientes de Runge, coeficientes de Kutta y coeficientes de Hill. Entonces, el esquema está perfectamente acotado. Aquí tenemos la pelota que cae de la posición menos 8, 0, 8. La plataforma está en menos 0.5. La esquina de este hueco está en 0.45, 0.50, en la parte de Y negativo. Acá el otro extremo está en 0.55 en X menos 0.50 en Y. Y finalmente la base está en menos 0.8 para mostrar de que evidentemente acá existe un hueco. Entonces, todos estos valores están en función de este sistema de ejes cartesianos, que no dudamos, ¿no es cierto? Todos los puntos del problema e incluso la plataforma tienen sus coordenadas perfectamente establecidas. Dice, la velocidad horizontal, planteamos ahora
las condiciones del ejercicio. La velocidad horizontal en todo momento es constante, o sea que esta pelota sale con una velocidad horizontal constante, al cual vamos a llamar B sub 0. En realidad debería llamarse B sub x0. La aceleración de la gravedad 32-20-14. Esto quiere decir que este problema está planteado con unidades inglesas, que son pies y segundos. Las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento son dos. Primero, la ecuación diferencial del movimiento en X, donde la derivada de X respecto de T es una constante y eso se llama B sub 0. La segunda derivada en Y respecto de T cuadrado es también una constante y eso es igual a menos G. Entonces, estas dos ecuaciones diferenciales rigen el movimiento de esta pelota, que pretendemos caiga en el hueco. Si efectuamos entonces las anteriores ecuaciones, se pueden escribir de la siguiente manera. Velocidad es dy respecto de t, cuando se trata del movimiento en el sentido vertical. Y la derivada de la velocidad respecto de t es d cuadrado y entre dt cuadrado, acá. En relación a la derivada del movimiento en x respecto de t es b sub 0. De la derivada de la velocidad respecto del tiempo es menos 32.2014, faltan 3 dígitos, pero no importa, podemos decir 32.2. Y la derivada de y respecto de t en el sentido vertical es simplemente velocidad. La condición de rebote tiene su particularidad, la condición del rebote. Cuando la pelota viene desde la parte superior y rebota en el piso, hay una disminución de la velocidad en 15%. Este es un dato fundamental, importante. Si cae con una velocidad vertical B sub B, entonces la velocidad horizontal se mantiene constante, pero la velocidad vertical inmediatamente después del rebote es negativa, por supuesto, porque el movimiento ahora es en el sentido contrario a la que cae, a la que rebota, y es el 0.85 de la velocidad antes del rebote. Ahora, ¿en qué consiste el problema? Bueno, el problema ya sabemos, consiste en que la pelota caiga en el hueco. El problema consiste, por lo tanto, en encontrar la velocidad inicial horizontal requerida para asegurar que la pelota caiga en el hueco, en el agujero. Podría ser que la velocidad inicial al primer rebote entre en el hueco, o al segundo rebote como acá, o al tercero. Por lo tanto, el dato de inicio del proceso de que la pelota empiece el rebote o los rebotes está basado en el valor B sub 0 inicial.
hablamos de la velocidad horizontal inicial, porque la velocidad vertical inicial es cero. Es cero. Entonces, porque no podría darse el caso de que lanzando una vez vaya directamente al hueco. Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. Pero eso vamos a evitar. ¿Cómo vamos a evitar? Disminuyendo la velocidad inicial en el momento del lanzado de la pelota, disminuyendo en vez de aumentando. Entonces, bajo esas circunstancias, se van a producir seguramente más de un rebote. Y si no entra al hueco, vamos a disminuir esta velocidad inicial y vamos a propiciar 2 rebotes. Si no entra, vamos a seguir disminuyendo esta velocidad inicial y tal vez incluso lleguemos a la opción de un tercer rebote. Entonces, todo depende de la solución conjunta de las ecuaciones diferenciales, de la solución conjunta, porque es un sistema de ecuaciones diferenciales que se resuelven de manera conjunta, como un sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí dice, ¿cómo procedemos en el cálculo numérico? Ya entendemos perfectamente todo el proceso. ¿Y cómo procedemos? Dice, si primero tomamos la velocidad inicial horizontal igual a 0.78 pies por dar un dato, este va a ser un dato de partida. Si la pelota no cae en el hueco, vamos a probar una velocidad menor. Estamos quitándole 5 milésimos, ¿no es cierto?, de pies al cuadrado. Esto está de más. Entonces, la nueva velocidad inicial será este valor y si no cae, disminuiremos otros 0.5 milésimos y empezaremos con 0.77. Disminuyendo 5 milésimos de pies por segundo, cada vez. Entonces, esta velocidad no es al cuadrado, es simplemente velocidad inicial. Esto es segundos. Durante este proceso de repetición de cálculos, se establecerá la posición de la pelota. Y cuando hablamos de posición, estamos hablando de la posición en X y de la posición en Y. Luego, el tiempo transcurrido en segundos y la velocidad v sub 0 con su respectiva impresión. Entonces, podemos observar claramente cómo se va a proceder. Para la solución, porque este es el sistema de ecuaciones que vamos a resolver, está eso perfectamente definida, ¿no es cierto? La velocidad en X constante y la velocidad variable en el sentido vertical
en aceleración constante y en velocidad cambiante respecto del tiempo, cuando se trata del movimiento de y respecto de t, nos dicen, por lo tanto, el sistema de ecuaciones que vamos a resolver de manera simultánea. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos muestra esto? Un conjunto de 3 ecuaciones de cálculo numérico, ¿no es cierto? Porque no vamos a resolver el problema matemáticamente, por la matemática tradicional. Vamos a resolver mediante un método de cálculo numérico. Entonces, estas 3 ecuaciones debemos representar mediante ecuaciones de cálculo numérico. Y esas son estas. Esas ecuaciones son estas. El movimiento en X se basa en el movimiento, en la posición anterior más la velocidad horizontal por el delta t. La velocidad actual es igual a la velocidad anterior menos el valor de la gravedad por delta t. Y la posición en y, porque esta era la posición en x, es igual a la posición en y anterior más un promedio de las velocidades en el diferencial de tiempo, porque hay una velocidad inicial y hay una velocidad final, ¿no es cierto?, en cada delta t. Y por lo tanto, tenemos acá las ecuaciones que se relacionan entre sí. ¿Cuáles se relacionan? La segunda con la tercera. Y aquí, en el caso de la primera ecuación, el movimiento es simple. El movimiento es simple, con una velocidad inicial constante que se llama v sub 0. Esta es la velocidad horizontal en el inicio del cálculo de posiciones. Entonces, todo está clarísimo, ¿no es cierto? Todo está absolutamente claro en relación al modelo matemático de cálculo numérico. Y algo que es muy importante para ustedes bajo esta explicación es que cuando se realiza cálculo numérico, nuevamente les recuerdo, el cálculo no es errático. El cálculo se realiza sobre un modelo matemático perfectamente elaborado. Es decir, no puede haber error en esta interpretación. A eso me voy. El modelo matemático tiene que reflejar perfectamente el proceso de cálculo, que significa, en definitiva, la ubicación de la pelota en todo el proceso. ¿No es cierto? De que cuando la pelota llega a la posición menos 0.50 en Y, inmediatamente hay rebote. Y la velocidad inicial después del rebote es el 85% de la velocidad inmediatamente previa al rebote. Y ustedes saben que esta velocidad es cambiante. Si bien empieza en 0, pero esa pelota va cambiando de velocidad a medida que va cayendo. Por eso tenemos
tenemos estas dos ecuaciones que relacionan la velocidad con la aceleración y el movimiento o la posición de la pelota en el tiempo respecto de la velocidad instantánea. Entonces, de esta manera reiteramos de que el sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema que se resuelve de manera simultánea. Y eso se puede observar aquí. Aquí se puede observar, porque estas velocidades, esta y esta, están calculadas mediante la ecuación anterior. Y aquí estamos reemplazando precisamente esas velocidades en función a g. Finalmente, estas van a ser las ecuaciones de cálculo, estas que tenemos acá. Y en base a estas tres ecuaciones de cálculo, vamos a generar una tabla. La velocidad inicial horizontal, hemos dicho, es 78, ¿no es cierto? El tiempo transcurrido de cálculo de las etapas es de 5 milésimos de segundo, ¿no es cierto? La velocidad de inicio de un nuevo proceso, que afecta a es menos 0.05, 5 milésimos de pies por segundo, y aquí tenemos el coeficiente de elasticidad, es decir, para calcular una vez que hay un rebote, la nueva velocidad inicial en el proceso. Entonces, con estos datos, donde 0.85 se utiliza en el momento en que y toma el valor de menos 0.5, ¿no es cierto? Ese es el momento en que este valor se integra al proceso de cálculo numérico. Dicho esto, la tabla que vamos a generar, por lo tanto, es esta. Este es el número de la iteración de cálculo. Este es el tiempo que cada vez que pasa 5 milésimos, aumenta 5 milésimos, y por lo tanto vamos de 5 milésimos a 1 centésimo, ¿verdad? Entonces, en la primera fila tenemos los datos iniciales, como en toda operación de resolución de ecuación diferencial con sus datos iniciales. El tiempo es 0, la posición inicial en X es menos 0.8, la velocidad inicial vertical es 0, la posición en Y es 0.8, nos estamos refiriendo a esta posición, ¿no es cierto? Entonces, cuando se produce el cambio del tiempo a 5 milésimos, debemos calcular la posición en X, debemos calcular la velocidad vertical y la posición en Y. ¿Cómo se va a realizar este proceso? Hasta que Y sea menos 0.5. Cuando sea menos 0.5, tendremos el tiempo, la posición en X y la velocidad antecitos del golpe. Cuando pasemos al siguiente cálculo numérico, esta velocidad ha cambiado en signo. ¿Por qué? Porque ahora la velocidad es hacia arriba, ha habido rebote.
la velocidad ha ido cambiando, ¿no es cierto?, aumentando cada vez en signo negativo, con signo negativo, porque el movimiento es hacia abajo. Hay rebote y la velocidad de su pie ahora es positiva con el 85% de valor numérico y con signo positivo para empezar nuevamente, ¿no es cierto?, el proceso de cálculo numérico en el sentido del movimiento después del primer rebote. Y el cálculo de X es fundamental, porque el cálculo de X me está diciendo si la pelota ha rebasado los 0,45 y ha entrado, o ha rebasado los 0,55 y no ha entrado. O sea que en este proceso de cálculo numérico hay unos controles que en el programa debemos introducir. Si nosotros no hacemos programa, por supuesto, bastante complicado, porque cada J significa la disminución, el incremento en el tiempo de 5 milésimos de segundo. Entonces es un trabajo manual bastante laborioso, engorroso, pero cuando se trata de programa, ponemos nomás los controles respectivos para cada nuevo escenario. Entonces, fíjense cuán importante es programar. Cuán importante es programar. ¿Tienen alguna pregunta, estimados jóvenes? Bueno, el día lunes vamos a tener más alumnos. La clase anterior eran menos alumnos presentes en la clase. Pero bueno, estamos así. Me parece muy bien la asistencia de hoy. Hay presencia. Ayer había algunas ausencias, ¿verdad? Ayer había tomado asistencia y había menos alumnos. De todas maneras, hemos establecido nuestro calendario, ¿verdad? El examen segundo parcial es el lunes a las 8:15 de la mañana. El examen final es, creo que no he traído el papel, está por ahí. Es el miércoles, sí. Me he dado un día para poder revisar exámenes. Y el examen final va a ser el día miércoles en nuestro horario de clases. Eso es lo que hemos establecido. El que no está presente hoy es Luis Álvarez. Como dijimos que solo iba a haber preguntas, no ha aparecido el universitario Luis Álvarez. Ayer no estuvo Mayra Camacho. Ayer estuvo ausente. 2, 4, 6, 8. Mayra Camacho no estuvo. Manuel, a ver, veamos. Alejandra. Hola, Alejandra tampoco. Alejandra Nicol no ha estado ayer en clases.
¿Verdad? ¿Qué ha pasado, Alejandra? ¿Qué ha pasado, Mayra? No han venido a clases. Mayra Camacho, pariente debe ser, ¿sí? Y Alejandra Nicole González. No pude asistir, Inge, porque estaba un poco mal de salud. Ok, cuídese, el lunes hay examen. Entonces, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 2, 11, correcto. Entonces, a ver, ¿quién más? Daniela, tampoco estuvo Daniela en clases. Daniela Calani. Daniela Calani. Tampoco estuvo en clases. Daniela Calani Quiz. Entonces vamos a tener, supongo, en el examen 2, 4, 6, 8, 10. Faltaría en esta clase Luis Álvarez. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. No sé si tienen alguna pregunta respecto del ejercicio que hemos visto hoy en la mañana, del rebote de pelota. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Supongo que todo está absolutamente claro. Voy a ir a esto. Si empieza una nueva tanda de rebotes, quiere decir que la pelota ha rebasado el hueco, porque si todavía hay rebote, esperemos que caiga, y cuando no cae, cuando la pelota se basa el hueco, entonces retornamos la pelota aquí, retornamos a la primera posición. En esa posición podemos decir que el proceso iterativo de nuevo empieza en 0. Entonces, el valor de J es un valor cambiante hasta un máximo cuando no hay ingreso al hueco, y en el inicio del cálculo numérico empezamos en 0 con una velocidad horizontal que aquí no anotamos porque es constante, no hay necesidad de anotar esa velocidad horizontal. Entonces, la velocidad horizontal ya no va a ser 0,78, porque si fuera 0,78 estuviéramos repitiendo este cálculo. No, la velocidad inicial horizontal va a ser 0,775, ya que estamos disminuyendo esa velocidad horizontal en 5 milésimos. Y empezamos un nuevo proceso iterativo con J igual a 0. De eso se trata. Con esa explicación creo que todo queda bastante claro. Todo queda bastante claro. Quito esto. Ya estamos a 8:08 de la mañana. Y voy a ir a mostrarles un paseo rápido de lo que no hemos avanzado, y simplemente vamos a dejar de avanzar esa parte que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias mediante ¿dónde está? Aquí.
Esto que vemos en pantalla estamos obviando, poco por el tiempo. Les dije, si empezábamos el 1 de diciembre, con absoluta seguridad hubiéramos visto este tercer módulo de las ecuaciones diferenciales, los métodos. Aquí tenemos los métodos multipaso, la definición, no la deducción, es solo la definición. A partir de esta definición, los diferentes métodos. Aquí tenemos el primero, este de acá es el primer método. Hay varios. Este es otro. Este se llama Adams-Bashford, este de acá. Este se llama Adams-Moulton. Este es de cuarto orden, 1, 2, 3, ya que este no cuenta. Hay ejercicio manual. Hay un proceso de deducción del método. Creo que más o menos, sí, acá para comenzar la derivación de un método de múltiples pasos, tenga en cuenta que la solución al problema es así. Y entramos en un proceso de deducción donde hay unas matemáticas por primera vez no conocidas, que se basa en este desarrollo. Esto es desconocido por ustedes, pero nada difícil. Esta es la deducción, por lo tanto, para llegar a una ecuación de cálculo, que es esta. Como esto es generalizado, luego empezamos a derivar cada uno de los métodos que les he mostrado. Dice ejercicio, pero no es un ejercicio numérico. Es un ejercicio de derivación de un método que se llama método de Adams-Bashford. Esta es la deducción. ¿Qué llegamos acá? El que mostramos antes era Bashford de 4 pasos. Este es de 3, 1, 2, 3. Hay una definición y hay una deducción aquí. Luego vienen los métodos explícitos, se dividen en implícitos y explícitos. Este es Adams-Bashford de 2 pasos, 1, 2. Este es Adams-Bashford de 3, 1, 2, 3. Hay Adams-Bashford de 4, 1, 2, 3, 4. Y hasta de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Luego, esos son los métodos explícitos. Luego vienen los métodos implícitos de Moulton. Acá hay solamente 2, 3 y 4. No hay un quinto. Implícito de 2, de 3 y de 4. No hay un quinto, como en el caso de Adams-Bashford, que son 2, 3, 4 y 5. Ejercicio de aplicación. Luego hay el método indicador corrector. Esto es parecido al predictor corrector que hemos aprendido, que se llama también método de
Euler-Gauss, aquí también hay, pero no se llama predictor, se llama indicador. Indicador corrector. Hay una deducción. Existe su indicador corrector de Adams-Bashford. Hay un algoritmo, por supuesto, una vez que hay algoritmo, eso amerita programa, varios pasos, 10 pasos, la última 11. Aplicación del indicador corrector. Hay otro método que se llama el método explícito de Milne. El método de Milne se usa ocasionalmente como indicador del método implícito de Simpson. Entonces se llama el método Milne-Simpson. Luego tenemos, en todos los métodos, H es constante. H es constante. Siempre va a quedar H fuera, porque es constante. En todos estos métodos, H es constante. Fíjense, H, ¿verdad? H. Y también existen los métodos donde el paso es variable. Métodos multipaso de tamaño de paso variable. Entonces, ya se ingresa a un análisis del error, ya se toma en cuenta este valor que está fuera de la ecuación recurrente, está fuera, y se toman en cuenta estos errores. ¿Para qué? Para hacer un control de error. Y una vez que se hace el control de error, se tiene el algoritmo. En este caso, el algoritmo 5.5. Dice algoritmo predictor corrector de Adams con tamaño de paso variable. Es un algoritmo bastante larguito. Paso 1, varios cálculos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 27. Hasta el 27. Y ahí es donde normalmente termino la materia. O sea que ya saben ustedes, solamente nos ha faltado ver métodos multipaso de tamaño de paso variable. Nada más, el resto hemos visto que es el total de la materia. Eso es todo, queridos jóvenes, en el análisis numérico. De manera que el día lunes a las 8:15 de la mañana nos estamos reencontrando de nuevo. Muy buenos días, jóvenes. Hasta el día lunes 8:15. Que les vaya bien. Buenos días. Buen día.